francesa es que hay una serie de hechos que aparecen en documentos. Tenemos testimonios. Tenemos, en definitiva, textos. Pero no tenemos hechos. A través de los textos, como hay muchas coincidencias, pues sabemos que, por ejemplo, el 18 de julio, no, el 14 de julio, se tomó la Bastilla, ¿no? Ahora, ¿por qué se produjo la Revolución Francesa? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se explica esos acontecimientos? Solo lo sabemos a través de observaciones. Entonces nos encontramos, una de las observaciones que hasta ahora ha sido la mejor, quizá, de la Revolución Francesa es la que nos proporciona Marx. Y entonces la observación de Marx se junta a esos datos que tenemos en la Revolución Francesa y pasa a formar parte del objeto observado. Y luego tenemos a otro que observa a Marx observando la Revolución Francesa. Y otro que observa a ese observador de Marx observando la Revolución Francesa, y todas esas observaciones forman parte del objeto observado. Con lo cual el objeto ya no nos lo encontramos reducido a hechos, sino reducido a interpretaciones. O sea, no existe la Revolución Francesa, sino lo que existen son todo un conjunto de observaciones recursivas sobre la Revolución Francesa. Y lo mismo podemos decir, no ya de hechos históricos, sino también de conceptos. Entonces decimos, el concepto de la democracia, ¿qué es el concepto de la democracia? No existe un concepto de democracia. Lo que existen son definiciones que dan lugar a otras definiciones, que dan lugar a otras definiciones, y aquí también estamos ante interpretaciones que interpretan otras interpretaciones, que las van reorganizando, etc. Con lo cual la democracia no existe. Lo que existen son, digamos, textos que nos van definiendo lo que es la democracia, que nos van describiendo cómo funcionan sus prácticas en un sitio, en otro, en una época u otra. Y este es verdaderamente el problema, porque el objeto se nos diluye al final en interpretaciones. Y ahí, evidentemente, y como se han dado cuenta desde hace ya algunas décadas muchos de los filósofos, el problema es que todo en nuestro mundo está mediado por el lenguaje. Y por tanto, esto es lo que se llamó el giro lingüístico. El giro lingüístico lo que nos viene a decir al final es que lo único que tenemos son textos. Y por tanto que la clave está en cómo interpretamos el lenguaje. La clave está, digamos, es un problema, digamos, la interpretación es un problema de filosofía del lenguaje. Tenemos, ¿no? Hay una frase muy bonita de un autor griego que se llama Epicteto que decía, no son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos. O sea, un hecho en sí mismo no nos dice nada. No existe hasta que no es nombrado. Cuando se nombra es cuando cobra realidad. Por eso, digamos, este es un problema que yo he abordado ahora en un librito que salió el lunes, que es el problema de si existe o no la realidad, ¿no? Si es verdad, que es mentira, ¿no? Este es un tema que es fascinante, pero claro, es el problema que tenemos nosotros, los científicos sociales, y es que la realidad no existe. Existen pronunciamientos sobre la realidad. No sé si... vamos a ver, les voy a poner un ejemplo, a ver si me explico bien lo que quiero decir.
normalmente solo accedemos a la realidad a través de narraciones. Entonces, uno lo que hace cuando se encuentra con otra persona y le quiere describir lo que ha ocurrido en su día, pues lo que hace es decir, no dice, me levanté, estaba soñando no sé qué, después fui, no, lo que hace es coger determinados acontecimientos que sabe que por la forma en la que se combinan el otro va a captar que con razón está agotado cuando llega a las 8 de la tarde. Que es como nos cuenta la historia el cine, por poner un ejemplo, pues también la literatura, pues nos la cuenta donde nos la cuenta a través de imágenes, un plano, como chico que entra en un bar, vamos a entrar. Primer plano, una chica en la mesa, lo mira, sonríe, plano del chico, sonríe, tal. Plano del chico acercándose a la mesa. Pero claro, lo que estaba ocurriendo en ese momento allí, eso es una parte que nosotros seleccionamos de algo que sería absolutamente ilimitado o que abriría millones de posibilidades de poder captar esa realidad, ¿no? Entonces depende de los filtros que utilicemos y de aquello que queramos decir entre lo que acontece. Por tanto, lo que hacemos es proceder a una selectividad, que es aquella que a nosotros nos interesa en cada caso. Claro, ¿cuál es la transgresión? Y vamos aquí al tema este de las rupturas. Pues cuando de repente alguien empieza a introducir en aquello que narra, empieza a introducir lo que habitualmente se deja fuera de la narración. Es decir, esos pedazos de realidad que también existen, pero que no solían sacarse a la luz. Entonces, por ejemplo, de repente en una película de Almodóvar vemos a una actriz, Victoria Abril, que mientras está hablando al fondo, está haciendo pis. Entonces, claro, eso en el cine, eso de ver a un diálogo donde ella está haciendo pis, pues no es habitual, pero sin embargo eso ocurre todos los días en todas las casas. ¿Por qué no salía en las historias? Pues bueno, porque parecía que eso no era un tipo, son esas maneras de realidad que no tienen por qué salir a la luz. Bueno, pues igual que eso ocurre también, bueno, en la literatura, como sabes, las rupturas fueron ya inmensas. No sé, literatura que vi más rompedor fue fundamentalmente la James Joyce y esa gran capacidad para de repente romper con la forma en la que se narra y esa descripción de un día, ¿no? En la vida de un personaje, introduciendo, digamos, todo lo que acontece, ¿no? en un día, en la forma en la que es narrado, pues claro, eso no tiene antecedentes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Donde quiero llegar con esto es a que la selectividad, la descripción de la realidad nos obliga a introducir un criterio de selectividad. Y ese criterio de selectividad que nosotros introducimos, sabemos que excluye otras descripciones. O sea, al destacar unas cosas dejamos de, es decir, ponemos en penumbra otras. Si lo que nos interesa en esa descripción de la cafetería, porque en el fondo lo que queremos es describir una historia de amor, dos personas que se encuentran, excluye la posibilidad de entrar en las miles de historias, o las cientos de historias, o las decenas de historias de otros personajes que están en esa cafetería, porque habrá alguien en la barra que esté pensando, Dios mío, tal, debo 200.000 euros al banco, no sé cómo voy a cambiarlo. Y luego otras historias de otros, uno por teléfono, ¿no? Con su madre que está agonizando, otro que no podemos sacarlo todo. Entonces pues tenemos que hacer un poco de selectividad. Entonces, bueno, también la forma a través de la cual nosotros describimos condiciona después el resultado de aquello que expresamos. Y este es el punto fundamental de todo análisis metodológico. El método condiciona la percepción del objeto. Es decir, el objeto, solamente podemos acceder al objeto a partir de un método, pero ese método excluye la posibilidad
de describir ese objeto o de comprenderlo, ¿sí?, de otra manera. Entonces aquí es donde está el problema absolutamente fundamental, que es el de cuando uno no tiene más remedio que decir, bueno, yo opto por esta metodología en vez de esta otra. ¿Cuál es el criterio que nos guía? Normalmente nos guía un criterio que es de inercias metodológicas, que es eso que Kuhn llamaba, pues, los paradigmas. O sea, uno trabaja dentro de un paradigma, que en las ciencias sociales el paradigma dominante son dos. Por un lado, y estamos entrando poco a poco, si os dais cuenta, en el esquema, por un lado, pues el análisis, diríamos, de comportamientos, cómo votan los ciudadanos españoles, cómo se elige a un candidato, cuáles son los procedimientos y cómo condicionan la forma en la que la gente actúa después. O bien, aquello en lo que nos fijamos son en las condiciones dentro de las cuales, ¿no? O sea, cuál es la estructura, el sistema, las condiciones objetivas, llamémoslo como queramos, que condicionan lo que ocurre, entre otras cosas, los comportamientos. Pues aquí hay, digamos, aquí es donde se establecen, digamos, dos grandes diferencias, y claro, el problema al que nos enfrentamos es el de tratar de definir, bueno, cuál de estas dos grandes metodologías, por supuesto muchas variedades de cada una de ellas, es evidente, cuál de estas dos grandes metodologías nos permite captar más mundo, o sea, nos describe mejor las cosas, nos facilita la comprensión y a la vez nos facilita el sentido de las cosas. Y no tenemos una solución. Hay algunos que tratan de jugar con una teoría de la acción y con una teoría de sistemas, es decir, que se fijan en los comportamientos, se fijan en las acciones, pero también son conscientes de que existen una serie de condicionantes estructurales. El ejemplo sería Habermas, ¿no?, entre los contemporáneos, como es el único. Hay otros que solo, como los que practican la teoría de la decisión racional, se fijan solo en las acciones. O sea, como si todo fuera un juego estratégico entre personas que tratan de maximizar sus intereses, y al final acaban reconduciendo todo a ese tipo de explicación. Y luego hay otros que solo se fijan en, pues el caso de Luhmann, ¿no?, la teoría de sistemas, solo se fijan en los sistemas o en el sistema. Marx fue quizá el primero que tuvo el enorme problema, o que sintió el enorme problema de ver un poco digamos que el vértigo que producía el incorporarse a una teoría sistémica como es la suya. Una teoría que podríamos llamar estructuralista o protoestructuralista, ¿no? Porque claro, Marx, como sabéis, este es el ejemplo que pongo yo ahí en el texto decía esto claramente en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, comienza diciendo: los hombres hacen la historia, pero no las hacen bajo condiciones queridas por ellos. Que es lo mismo que decir que los hombres hacen la historia, pero la historia hace a los hombres. Cuando pensamos que es la historia la que hace a los hombres, lo que estamos diciendo es que hay un conjunto de sistemas, estructuras, un orden que condiciona la forma en la que se actúa. Mientras que si nos fijamos solo en la acción, lo que importa es realmente cómo nosotros actuamos, y no todo el conjunto de condicionamientos que nos conduce a actuar como actuamos. Hombre, nadie puede sostener en serio que la acción humana no responde a un condicionamiento objetivo. Eso me parece que un mínimo de estructuralismo o de análisis sistémico es imprescindible para poder explicar las cosas con sentido. O sea, porque todos sabemos también que cuando nos duele la cabeza no actuamos igual que cuando no nos duele la cabeza.
O sea que estamos sujetos a nuestra estructura, en este caso física, que es la que condiciona nuestra capacidad para hacer cosas, ¿no? Y que por tanto, pues cuando estamos dormidos también nos entra el sueño, tampoco podemos hacer determinadas cosas, etc. Bueno, pues con las sociedades ocurre lo mismo. O sea, podemos tener conciencia y deseo de hacer cosas, pero al final nos vemos atrapados por aquello que es factible hacer dadas las condiciones objetivas. Y esto es, yo creo, uno de los grandes problemas que nos encontramos siempre a la hora de analizar los fenómenos sociales. Yo creo que el que optemos por, o que prestemos atención a las cuestiones objetivas es absolutamente imprescindible, porque sin eso no podemos entender el mundo de lo social. O sea, el mundo de lo social de acciones, pero sobre todo lo que hay es condicionamientos sobre las acciones. Y además muchas veces de forma que sobre todo cuanto más compleja comienza a ser una sociedad, cada vez es más difícil actuar, por la sencilla razón de que todo es cada vez más contingente, complejo, en el sentido de que cada vez se nos abren más oportunidades a la acción. Uno puede decir, pues qué maravilla, ¿no? Cuánta libertad. Pero una sociedad no puede funcionar dentro de esta complejidad. Cuando a uno se le abren demasiadas oportunidades a la acción, tiende a colapsarse. Os voy a poner un ejemplo que además por la edad que tenéis, aunque esto tiene que ver con la edad, pero bueno, por vuestra edad es muy claro, que puede ser el siguiente. Vamos a ver. Todas vosotras y todos vosotros, estoy convencido de que a todos y a todas os gustan un número ilimitado de hombres y de mujeres. Normal, ¿no? Por tanto, el potencial de relaciones que podéis tener es absolutamente infinito. Bueno, ojalá fuera infinito, pero bueno, es considerable, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el cual uno se da cuenta de que no puede tenerlas a todas las que desean o a todos los que desean. Entonces necesita reducir esa complejidad, ¿no? Y sin darnos cuenta, y eso no depende de nosotros, hay mecanismos institucionalizados dirigidos precisamente a la reducción de la complejidad en este ámbito, que es lo que se llama la pareja, el matrimonio, que por lo menos durante una temporada nos resuelve ese problema, y otros. Entonces ahí digamos, el sistema nos ofrece la posibilidad de que podamos actuar en diferentes ámbitos, porque hay mecanismos que institucionalizan soluciones específicas para todo este conjunto de necesidades. De la misma manera que imaginemos que alguno de nosotros tenemos la gran suerte de que nos toca la lotería primitiva. Entonces, bueno, de repente tenemos muchísimo dinero, entonces pues hay que saber, ¿no?, qué hago con este dinero. Pues llamamos a un amigo economista y nos dice: no te preocupes, que yo te lo rentabilizo, tal. Pues entramos en una lógica, que es la lógica ya propia del sistema económico, que es con la que operamos sin darnos cuenta. Estamos sujetos a una lógica sistémica en la que entramos. O cuando de repente, pues no sé, inundamos a un vecino de abajo y inmediatamente llamamos a otro amigo que es abogado. Oye, ¿qué pasa? No tengo seguro, tal, ¿cuál es mi responsabilidad? Y de repente hay otra lógica estructural, sistémica, que es la del sistema jurídico, que es la que gobierna de repente ese ámbito de acciones que nos van condicionando. ¿Dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es al hecho de que la evolución de las sociedades ha consistido fundamentalmente en que se iban generando tipos de saberes que se corresponden con las necesidades funcionales de diferentes sistemas sociales, que son imprescindibles para poder reducir la complejidad en cada uno de esos ámbitos. Si uno quiere resolver un problema con la religión, decirlo en los lugares va de culo, porque la religión
no puede resolvernos un problema económico, ni nos puede resolver un problema jurídico. Si alguien espera que el sistema jurídico nos resuelva un problema económico, tampoco. Si alguien espera que el sistema jurídico, el económico, el educativo, el político, nos resuelva el problema de la trascendencia, va de culo también. Eso está, uno tiene que recurrir a eso que se llama la religión, inexorablemente, lo quiera o no. Ya sea una religión con Dios, sin Dios, de esta manera, de esta otra. Y hay, digamos, poco a poco, de la medida, esto lo primero que empezó a darse cuenta de esto, ¿quién fue? Pues obviamente, que se dio cuenta de todo, antes que nadie, que fue Max Weber, ¿no? Cuando de repente dice, claro, es que lo que caracteriza la modernidad es que de repente empiezan a aparecer, como llamaba, esferas de valor independientes. O sea, que tienen su propia lógica, que siguen cada una de ellas, digamos, se especializan en algo. Porque claro, lo que había antes era un predominio, había una jerarquía donde estaba la religión que condicionaba la moral condiciona el derecho condiciona la moral, el derecho, y la religión al final condiciona la propia economía. Pensad lo que significaba la prohibición de la usura, por mandato religioso. Por eso, ¿quiénes eran los negociantes? Que no tenían en su religión prohibida la usura. Claro, los judíos, claro, obvio. Si uno no podía, digamos, beneficiarse de los intereses del dinero, pues llegaba otro y dice, no, pero yo no me lo prohíbe, yo sí, tengo que ser, no, a ver, ¿por qué quieres? ¿No? Entonces, claro, una de las causas, diríamos, del antisemitismo deriva precisamente de eso, ¿no? Que eran los prestamistas. Entonces, claro, uno odia a sus acreedores. Es como si hoy todos los inspectores de Hacienda fueran gitanos, digamos. A la vez fueran gitanos. Pues claro, odiaríamos a los gitanos, o fueran de una minoría étnica diferente, ¿no? Que fueran una religión diferente y que a la vez ocuparan determinados cargos. Pues ahí es donde está en cierto modo el primer avance, ¿no? en el conocimiento del mundo de lo social, y es que poco a poco nos damos cuenta que el saber se dispersa y se concentra en la solución de problemas específicos de unos ámbitos, pero no de otros. Por tanto, el sistema jurídico persigue una lógica que no es trasladable a la lógica del sistema económico. Ahí lo importante es eso que podemos llamar jugar con las cosas que son conforme a derecho o no conforme a derecho, qué es lo que yo puedo hacer sin que me pase nada jurídicamente. Y otra cosa es la moral, donde uno, bueno, hay un código que es, esto es moralmente aceptable, no aceptable moralmente, o moral inmoral, podemos decir, y esto nos permite también orientarnos y por tanto nos reduce enormemente la complejidad. Y llega un momento como hoy, donde la moral ya no resuelve nada, se ha pluralizado, lo que para uno está bien, para otro está mal, etc. Y entonces pues el sistema jurídico acaba cumpliendo cada vez más esa función que antes tenía la moral, que es distinguir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Con lo cual el sistema jurídico muchas veces nos permite reducir la complejidad en gran cantidad de ámbitos. O sea, el sistema jurídico no nos dice si el aborto es moral o inmoral. Lo único que nos dice es que se puede hacer bajo determinadas condiciones, en un determinado tiempo. Y que si no, pues no se puede hacer. Pero no nos dice si es bueno o malo abortar, es moralmente correcto o incorrecto. Eso depende de otra cosa que llamamos sistema moral. Bueno, pues esto es lo que quiero que veáis, es que podemos explicar el mundo a partir de este tipo de descripciones, que lo que realmente lo que subrayan es precisamente cómo no hay algo así como un conocimiento que sirva para todo, sino de lo que se trata es de ver cada uno de los espacios en los cuales el conocimiento cumple la función de capacitarnos como seres humanos para que podamos ser capaces de hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Bien, doy un paso más.
¿Cuál es el problema del conocimiento de la política? El problema del conocimiento de la política es que el conocimiento de la política parte de un paradigma, que es un paradigma fundamentalmente de teoría de la acción. El presupuesto es que la política no es un subsistema más, sino que es el subsistema que decide sobre los demás. O sea, decide sobre el contenido del derecho, decide cuáles son las regulaciones del sistema económico, decide qué se hace con el sistema educativo, decide qué se autoriza, digamos, qué normas morales son admisibles o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema está en que siempre, tradicionalmente, hemos visto la política como aquella instancia que tiene la capacidad de disciplinar a la sociedad. Por tanto, la política tenía sobre sí la carga de, que es además algo que nace también precisamente en la modernidad, tenía la carga de poder decidir sobre todos los espacios que tienen que ver con la acción humana. Y de repente nos encontramos que la política se encuentra recientemente sometida no a los imperativos de aquello que los ciudadanos quieren, que es lo que sería lógico bajo los supuestos de la política democrática, sino cada vez más sometidos a imperativos que tienen que ver sobre todo con la reproducción económica. Con lo cual la política se encuentra agarrada por la economía. Y esto es realmente lo que está ocurriendo en estos lugares, porque la economía lo que hace es resolver, dentro de esas lógicas estrictamente económicas, lo que hacen es resolver problemas de reproducción social, y esto es lo que le ha dotado de tanto poder dentro de nuestra sociedad contemporánea, es decir, sin una organización congruente, consecuente del sistema económico, la sociedad no se puede reproducir. Por tanto, las repercusiones de no atender a la lógica económica, las consecuencias son absolutamente negativas. Y esto ha aumentado a partir del momento en el que nace eso, llamamos convencionalmente la globalización. Porque hasta entonces la economía estaba sujeta a la política. Sencillamente porque lo que había era economías nacionales. Y la inmensa mayoría de los productores y consumidores lo hacían dentro de, o trabajaban para un espacio claramente delimitado dentro de lo que es el Estado nacional. A partir del momento en el que ya se rompen las fronteras y se produce para un mercado internacional, pues a partir de ese momento ya los estados no tienen la capacidad, los estados es la política, no tienen la capacidad para disciplinar, como venía disciplinando antes, los sistemas, digamos, los sistemas económicos, ¿no? Sino todo lo contrario. Ahora son estos famosos mercados los que acaban disciplinando la capacidad de acción de la política. Por tanto, ha habido una expansión de lo, digamos, una globalización del sistema económico. O sea, estamos en, digamos que algo así como que existe una sociedad mundial económica, mientras que solo existen sistemas políticos